Muy buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener nuevamente esta dicha de estudiar la palabra de Dios, de ser alimentados, instruidos por su bendita palabra, la palabra de Dios que es verdadera. Y hoy vamos a terminar el libro de Josué. Vamos a concluir este libro que hemos aprendido y que Dios nos ha enseñado tantas verdades. Vamos el día de hoy a abrir el libro de Josué en el capítulo 24, versículo 15. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, hoy pedimos que por tu palabra nos instruyas, por tu palabra afectes nuestra alma, nuestro ser, y podamos ser alimentados y ser instruidos, Señor, para hacer tu voluntad, para caminar honrándote, para caminar en pos de ti, pues tú eres vida eterna, Señor, pues tú eres quien sacia nuestra vida, tú eres el dador de la vida, y que nuestra vida hoy esté dispuesta a honrarte y a servirte. Padre, hoy alimenta nuestra alma, hoy instruye a cada corazón, Señor, que esté atenta a esta verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Josué les dice: escogeos hoy a quién van a servir. ¿A qué de los tantos dioses que ustedes han querido servir? Escojan a quién van a servir. Pero yo he tomado una decisión, dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un texto muy común que seguramente usted lo ha visto en algunos hogares cristianos, tal vez algún letrero, algún cuadro que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es algo muy bonito, muy inspirador. Sin embargo, aquí lo que vemos es que Josué pronunció estas palabras hacia el final de sus días. Ya casi tenía aproximadamente 110 años y él estaba anunciando, estaba diciendo cuál era el plan, aún en esos últimos días, para seguir tanto él como su familia. Y decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Más de 70 años habían pasado desde que Dios dijo en el libro de Números, capítulo 32, versículo 12, decía Dios, refiriéndose a Josué y a Caleb, que habían sido perfectos en pos de Jehová. Había hecho una comparación con los que no habían sido perfectos y se habían apartado gente del pueblo de Israel que no caminaron en pos de Jehová. Pero hace referencia con Josué y con Caleb y dice que ellos sí habían sido perfectos para ir en pos de Jehová. Su corazón estaba dispuesto a amar a Dios, estaban dispuestos a servir a Dios, y muy en especial Josué. ¿Quién era Josué? Era el sucesor de Moisés. Josué era esa persona que iba a guiar al pueblo de la manera en la que Moisés había guiado al pueblo, con los milagros, con la mano poderosa que Dios había respaldado a Moisés. Ahora estaba Josué siendo respaldado para una grande obra, para continuar con la grande obra que había hecho Moisés. Y él condujo a los israelitas al cruce del río Jordán. Algo poderoso, algo muy milagroso que sucedió en aquel momento, en que se abre el río Jordán y el pueblo pasa totalmente en seco de una forma milagrosa. Josué fue el líder de los israelitas durante la conquista de Canaán. Él los guió, él fue el líder, él fue quien los ayudó a esa gran conquista que Josué hizo y conquistó la mayor parte de la tierra prometida, que distribuyó entre las 12 tribus de Israel. La conquista y la reparte.
también fue un servidor de Dios que sirvió con todo su corazón desde su juventud. Desde que era siervo de Moisés, sirvió con todo su corazón. Eso estaba en su corazón, en su meta, en su deseo, amar a Dios con todo su ser. Josué también sabía que estaba por terminar el ciclo de su vida. Y entonces proclama su intención. Le anuncia al pueblo su intención, y no solamente su intención, sino la intención de su familia de seguir en pos de Jehová. Sí, el pueblo había decidido caminar en pos de sus dioses. El pueblo había decidido caminar en pos de dioses falsos, de los dioses de los amorreos, de los dioses de los cananeos, y se habían olvidado del Dios del cielo, se habían olvidado del Dios que los había guiado por el desierto, que los había guiado con una columna de nube en el día para que no tuvieran sol, los había guiado de noche con una columna de fuego y había dado alimento, les había abierto el mar, pero en medio de todo el pueblo no quería buscar a ese Dios tan poderoso. Y entonces él, en medio de que vio esa tremenda idolatría que tenía ese pueblo, les dice: pues miren, ustedes decidan. Ya vieron la mano de Dios, ya vieron el poder de Dios, Dios ha estado con nosotros, quieren seguir con los dioses falsos, váyanse. Pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí pareciera como que hay un error de traducción, pero realmente no hay ningún error. Podríamos decir, en nuestra cultura normalmente nosotros decimos: fulano de tal y yo fuimos a tal lugar. Y esa es una forma, es una costumbre, es una parte de una educación de decir primero a la otra persona. Pero aquí Josué no está faltando ni educación, ni falta ni está mal escrito. Aquí Josué está diciendo lo que realmente había en su corazón. En su corazón estaba el deseo de servir a Dios el primero, el deseo de consagrar su vida a Dios el primero, lo cual era muy fácil de entender, lo cual ya había sido visto por toda la gente. Josué había decidido ir en pos de Jehová, como lo mencionamos en unos versículos anteriores. Y él decide y dice: yo he decidido seguir a Jehová. Pero no solamente yo, sino que él puede decir en relación a sus hijos la decisión que ellos también iban a tomar. Muchos dicen: bueno, pues yo sigo a Dios y mis hijos, pues ellos han crecido y han tomado su decisión. Son responsables, son responsables de tomar sus propias decisiones y yo voy a servir a Dios. Y en eso se ha quedado la vida de mucha gente. Yo voy a servir a Dios y mis hijos, que eran niños, que los traía aquí a la escuela dominical, simplemente ya no quisieron buscar a Dios y ahora van en pos de su vida, en pos de sus planes y de sus metas. Pero eso no dijo Josué. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él sabía que había pasado su devoción, su consagración, su ejemplo, lo había transmitido a su descendencia, lo había pasmado en el corazón de sus hijos, y ahora sus hijos, sus nietos, la gente que venía detrás de ellos, todas esas generaciones que estaban detrás de él, amaban a Dios. Y él sabía que iban a amar a Dios. Qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa, y Dios nos conceda ese privilegio, que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestros bisnietos, podamos decir: ellos por mi ejemplo, ellos por mi consagración, ellos por mi esfuerzo, ellos porque vieron que yo rendí mi vida a Cristo y lo amé con todo mi ser. Y no fue mi esfuerzo, no fue mi gracia personal, sino fue la gracia de Cristo en mí, que me ayudó a caminar y a perseverar, me ayudó a ser fiel hasta los últimos momentos de mi vida. Qué cosa tan sorprendente estaba diciendo aquí Josué. Yo primero he tomado la decisión, pero mi familia me va a seguir por el ejemplo que yo les he dado. Es una situación muy sorprendente, que Dios nos conceda el que podamos decir: he sido ejemplo para mis hijos, he sido ejemplo para mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Esto nos habla de que era un verdadero patriarca. Esto nos habla de que era un hombre que realmente amaba a su familia, lo sirvió, se consagró para ellos y ahora su casa iba a servir a Jehová. Y ahora su hogar iba a servir a Dios con todo su corazón. Qué importante es servir en casa y dar ejemplo. Qué importante es que ese líder o esa persona o ese pastor o ese cristiano pueda ser un ejemplo en su casa y pueda transmitirle esas verdades a sus hijos. Qué importante es que yo lo pueda hacer ante mi familia, porque a fin de cuentas ese es el verdadero legado. El enseñar el temor de Jehová, el enseñar la instrucción, los caminos de Dios, el amar a Cristo, el perseverar en ese amor hacia Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Qué importante es servir en casa y dar ejemplo, y ahí lo vemos en el ejemplo de Josué. De tal manera que él dijo, no solamente yo voy a servir, sino que ahora va a servir mi familia. Y entonces pudo afectar a su familia, pudo influenciar a su familia a tal grado. Pero ¿cómo se logra eso? Pero ¿cómo podemos hacer para que Dios nos conceda ese privilegio? ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde podemos aprender? ¿Cómo podemos ser instruidos para aprender? Porque realmente ser padres, nadie sabemos cómo hacerlo. Ser ejemplo, mucho menos tampoco sabemos. Una universidad o alguna cosa así, no lo sabemos cómo podemos ser instruidos. Sin embargo, está la palabra de Dios. Sin embargo, está también la palabra de Dios que Dios nos la ha dejado para que caminemos y le enseñemos a nuestros hijos el temor de Jehová. Y a la medida que estuve pensando y estuve preparando este estudio, pude reflexionar un poco en el pueblo judío, que es un buen ejemplo para poderlo seguir, que es un buen ejemplo para caminar y poderlos mirar. ¿Cómo es que ellos enfocaban sus vidas, enfocaban todas sus energías y sus esfuerzos para amar a sus hijos, para criarlos en el temor de Dios, para criarlos y encaminarlos en la presencia de Dios? De hecho, Jesús, el Señor Jesús, Juan el Bautista, ellos fueron criados en esa clase de hogares, en donde se les enseñaba la palabra de Dios desde muy temprana edad, desde muy pequeñitos. Antes de que supieran hablar, la palabra de Dios ya estaba en sus bocas. Y cuando el pueblo de Dios se consagra en criar a los hijos para Dios, si esto realmente se convierte en una prioridad, si esto realmente se convierte en una urgencia, en una necesidad, realmente empiezan a suceder cosas sorprendentes y empieza a haber éxito y los hijos empiezan a buscar a Dios con todo su ser. Entonces, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenía ese pueblo de Dios? Tenían una consagración total hacia todas las cosas de Dios. Tenían una consagración a amar a Dios, a servirlo, a entender que era el Dios de sus padres. Y aún en todas las áreas de su vida, ellos buscaban servir. Ellos buscaban en todas las áreas de su vida organizarse para poder cumplir con el propósito de guiar a sus hijos, para poder cumplir con el propósito de instruir a sus hijos y de llevarlos al temor de Dios. A tal grado que aún la construcción de sus casas tenía que ver con el pensar cómo podían hacerle para estar con sus hijos. Y sus casas ellos construían una habitación grande en donde alrededor de esa habitación había otros pequeños cuartitos, otras pequeñas habitaciones, pero la grande, esa habitación era la más importante, porque ahí se realizaban todo tipo de actividades. La mayor parte de las actividades de la familia se realizaban en ese cuarto grande, en esa habitación grande. Ahí comían, ahí cocinaban, ahí había los cultos familiares, ahí les enseñaban lo que ellos tenían por la palabra de Dios, ahí recibían a los visitantes, de tal manera que podemos decir que era la sede del hogar, era el lugar más importante, el lugar de privilegio. Ahí había un momento acogedor,
un momento en que la familia pasaba momentos especiales, momentos íntimos. La palabra de Dios era lo que más abundaba en medio de ellos. Y lo que vemos es que había momentos para convivir. Sin embargo, es algo que nosotros ya no vemos en nuestra sociedad. Es algo que el día de hoy ya no se ve, puesto que ya no hay tiempo con los padres convivan con los hijos. Ya los padres están muy ocupados en los trabajos y en las actividades, y los hijos están en su cuarto, en su recámara, con su celular, con su computadora, pensando, quién sabe si está mi padre, porque nunca está, y entonces realmente no se cumple con ese propósito, el propósito que ellos tenían de estar con sus hijos. Y ahí, en ese lugar de habitación, ahí se mantenía la comunión, la comunicación, que es algo que el día de hoy no hay. Podrán estar muchos hijos en la misma casa, está el papá, la mamá, pero cada quien en su habitación o cada quien en sus ocupaciones, y a veces no saben si están, a veces no hay una palabra que se transmitan, a veces no se conocen, por una razón, porque cada quien está en su mundo. Pero eso no sucedía en esas habitaciones, pues estaban todos centrados en un mismo sentir. Y ahí estaban los padres poniendo una lámpara para que en ese centro de esa habitación grande estuviera alumbrando esa lámpara y pudieran pasar tiempo con sus niños, pudieran estar ahí educando, guiando, instruyendo, tal vez jugando, construyendo esa familia y amándolos a esas familias. Así vivían. Ellos tenían ese deseo de que la misma casa fuera adecuada para estar con sus hijos. ¿Qué más hacían las personas del pueblo de Israel? Le daban una importancia al día de descanso. El día de descanso era muy importante para ellos, lo que le llamaban el Sabbat. El viernes, ya por la tarde, el padre, después de trabajar, se preparaba para ir a la sinagoga. No iba toda la familia a la sinagoga, solamente iba el padre, y asistía ahí mientras la familia se quedaba en la casa a preparar el día de reposo. Se quedaban a disponerse para estar listos para el día de reposo, mientras que el día sábado el padre se iba a la sinagoga, ahí oraba, escuchaba la palabra de Dios junto con los rabís, junto con los padres de familia, y estaban todos ahí mientras la familia estaba esperando, preparando sus mejores ropas, preparando sus mejores platillos para que en el momento en que llegara el padre disfrutaran de ese día de descanso y estar con los padres. Disfrutaban de la mejor comida, disfrutaban de todo lo que tenían listo y preparado. Su mesa estaba lista para disfrutar ese día de reposo. Y obviamente que no faltaba la lámpara en el centro de la mesa. ¿Qué importancia le daban ellos? Y ahí estaba el hijo, estaban la madre, esperando el regreso del padre, que regresara del día de reposo, que regresara de la sinagoga. Y entonces el padre regresaba y los hijos hacían una grande fila para que él llegara y les diera la bendición. Entonces el padre, para darles la bendición, ponía su mano sobre la cabeza de cada uno de sus hijos. Uno por uno, iba pronunciando la bendición de Israel sobre sus hijos. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y así pronunciaba cada una de las frases importantes de esa oración sacerdotal sobre sus hijos. ¿Te imaginas una fila mirando al Padre, esperando al Padre para ser bendecido? Una fila esperando al Padre con respeto y reverencia para ser bendecido por el Padre. Y no solamente eso, el pueblo de Israel le daba otra importancia, mucha importancia a algo en especial: la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios había dejado para el pueblo. Los padres de familia, los judíos, les enseñaban a sus hijos la palabra de Dios cada día. Era una instrucción, seguramente tú recordarás el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde le dice que estas palabras las repetirás a tus hijos.
en todo momento, de día, de noche. Las vas a repetir cuando vayas en el camino, las vas a repetir cuando te vayas a sentar, cuando te vayas a acostar, cuando vayas en el trabajo. En todo momento ibas a estar repitiendo las palabras de Dios. Y se cumplía lo que dice en Isaías capítulo 28, versículo 10, donde dice que mandamiento tras mandamiento, así lo enseñaban, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón lo enseñaban, un poquito aquí y un poquito allá. Y ellos entendían que era importante que los niños supieran y valoraran la palabra de Dios. Y entonces, continuamente era una instrucción sobre el pueblo, sobre sus hijos, del pueblo, de los padres sobre sus hijos. ¿Qué más había en estos pueblos, en ese pueblo judío? Había una educación en el hogar, que es parte de lo que ya hemos venido hablando, pero mucho antes de que iniciaran la educación sistemática, mucho antes de que iniciaran su educación formal, el padre ya les había enseñado a leer. El padre ya los había instruido y ya les enseñaba a leer. De hecho, utilizaban todos el mismo libro de texto para aprender a leer. ¿Y sabes cuál era el libro de texto? Las Sagradas Escrituras. Lo que ellos tenían en ese momento para poder alimentar la palabra de Dios, para poder alimentar su alma con la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios y se alimentaban con ella. Y usaban ese libro de texto. Y deseaban que sus hijos leyeran la palabra de Dios lo antes posible. Aún cuando todavía ni siquiera sabían hablar, estaban dedicados a enseñarles textos de la Biblia. Tan pronto pudieran hablar, el niño ya estaba aprendiendo a memorizar las partes de las Escrituras. Le digo una cosa, hemos perdido esta gran visión. Hoy no está esa gran importancia de enseñarles a los niños. A nuestro país no le interesa la palabra de Dios. Poca gente está instruyendo a sus hijos con los principios bíblicos, bajo la ley de Dios. Pero ellos no. Esta gente, los judíos, estaban procurando ganar para Dios a la siguiente generación, y ese era su propósito. Ganar a sus hijos para que ellos fueran los que continuaran ese legado, ellos fueran los que continuaran esa visión, ese deseo de amar a Dios, y continuara la visión en ese momento de ser un judío fervoroso que amara a Dios. Qué importante es que tomemos tiempo para hacer lo mismo, para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para guiarlos, porque vivimos tiempos muy difíciles. Enseñarles a nuestros hijos que entiendan las razones por las que nosotros amamos a Dios. Enseñarles a nuestros hijos por qué nosotros tenemos la disposición de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, de servir a la iglesia. Enseñarles a nuestros hijos por qué la importancia de la alabanza, la importancia de la adoración, por qué la importancia de buscar a Dios todos los días por las mañanas con una gran dependencia de Dios, y que los niños puedan mirar: mi padre se levanta temprano, busca a Dios y tiene una necesidad de Él, y los niños puedan entender exactamente por qué mi padre hace todo eso. El que puedan nuestros hijos entender por qué amamos a Cristo, por qué lo seguimos, por qué lo servimos, por qué hemos dejado muchas cosas con tal de servir al Señor Jesús, y que nuestros hijos puedan entender eso, el deseo de amar a Dios con todo su corazón. Ellos estaban dedicados a eso, a transmitirles todo lo que ellos sabían, todas sus creencias, a tal grado que estaban dispuestos a contratar a un rabí, al más espiritual, para ponerles a sus hijos delante y que fueran instruidos. Así como Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Se imagina el mejor, la persona más erudita, más preparada, más sabia, más espiritual para guiar a uno de sus hijos. ¿Y por qué lo hacían así? Porque ellos sabían que estaban formando líderes.
Ellos sabían que estaba la nación en manos de esos niños. Ellos sabían que eran los que iban a continuar la obra, lo que ellos estaban creyendo. Criaban a sus hijos con un propósito. No solamente los criaban y les enseñaban a leer y a escribir, que tuvieran una carrera y ya. No, sino que tenían un propósito: servir a Dios, amar a Dios con todo su corazón. De hecho, si usted se da cuenta, Dios mismo le dio la importancia a que Jesús no naciera en cualquier familia. Dios mismo le dio la importancia que Jesús que iba a tener un gran propósito aquí en la tierra, que iba a ser el Salvador de la humanidad, que iba a ser el que iba a salvar a este mundo del pecado. Tenía un propósito ese Señor Jesús, pues Dios, el Padre eterno, el Padre hermoso y amoroso para con Jesús, no lo puso en cualquier familia, lo puso en una familia que amara a Dios, que tuviera temor de Dios, en una virgen que amaba a Dios, en un hombre santo que amaba y tenía el temor de Dios, y ahí se los encargó y les encomendó el trabajo tan hermoso de crear, de instruir, de preparar a ese niño desde el vientre de su madre. Ahí lo fueron instruyendo, fue creciendo ese niño. Ellos sabían que era un niño especial, pues Dios les dio la gracia, Dios les dio los talentos, los dones, las habilidades para instruir a ese niño hermoso que era el Hijo de Dios, que venía a salvar y tenía un propósito muy especial para salvar a la humanidad. Y entonces Dios lo hizo. Dios le dio importancia a una familia, un padre, una madre, que iban a instruir a un hijo. Ese es el plan perfecto de Dios. No lo que hoy está diciendo el mundo, que puede ser una mujer y con otra mujer y pueden instruir un hijo. No, Dios es sabio. Dios había preparado una mujer santa, un hombre santo para instruir y levantar a ese hijo pequeño que tenía un propósito especial para la humanidad, el Salvador del mundo. ¿Sabe? Dios también tiene un propósito especial para usted. Dios también tiene un propósito especial para su familia, para sus hijos. Sus hijos están dentro de los planes de Dios, pero Dios se los está dejando a usted. Qué privilegio tan grande tuvo María. Qué privilegio tan grande tuvo José. Le digo una cosa: qué privilegio tan grande tiene usted y tengo yo, que Dios nos ha encomendado a nuestros hijos a que cumplan su propósito. Eso hacía el pueblo de Israel. Esa visión tenía el pueblo de Israel. Y bajo esa visión fue instruido el Señor Jesús. De tal manera que esa misma visión tenía Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es solamente mencionar el texto, no es solamente aprendernos el texto y repetirlos de una manera religiosa, sino aprender a vivirlo. Primero Dios me está llamando a mí a una consagración. Primero Dios me está llamando a mí, padre de familia, el líder de la casa, el pastor del hogar. Dios me está llamando a mí a ser un ejemplo. Dios me está llamando a mí a amarlo. Dios me está llamando a mí a consagrarme para Él. De tal manera que si usted el día de hoy no ha rendido su vida a Dios, oiga, qué importante es que usted pueda entender, Dios lo está llamando a usted a dejar la vida de pecado. Dios lo está llamando a usted a dejar el egoísmo, a rendir su vida a Dios, a arrepentirse de sus pecados, buscar a Dios con todo su corazón y entender, Dios le ha dado una familia, unos hijos con un propósito que Dios tiene para ellos. No es solamente, qué importante es que nuestros hijos se preparen en medio de una sociedad, en medio de una sociedad tan demandante, de tanta crisis económica. Qué importante es que nuestros hijos se preparen para una profesión, una carrera, una licenciatura, un doctorado. Qué importante es que lo hagan. Pero qué importante es entender que Dios quiere que esos hijos sean instruidos en el temor de Jehová, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, y que sí, puedan ser excelentes profesionistas, pero que Dios tiene algo especial para usted. Yo quisiera que hoy viéramos el ejemplo de una familia que tomó la misma decisión que Josué,
Una familia que tomó la misma decisión que Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que, ¿sabe qué? Igual, así como Josué inició tomando ejemplo, siendo ejemplo ante su familia, tomando la iniciativa de buscar a Dios, este hombre tomó la iniciativa. Y quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Podamos leer este pasaje. Una familia que decidió servir a Dios. Una familia que decidió: yo y mi casa serviremos a Jehová. Está hablando de esta familia Estéfanas, de la familia de Estéfanas. Un hombre que se llamaba Estéfanas. Dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Acaya era una ciudad en Grecia. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. Aquí estamos viendo el testimonio de una familia que amaba a Dios, que servía a Dios de todo su corazón. Pablo predica en Grecia, en una ciudad que se llama Acaya, y en esa ciudad les predica a personas idólatras, personas que tenían costumbres de griegos, mucha inmoralidad, mucho pecado, sin temor de Dios, sin tener los principios de Dios, sin tener la ley de Dios, alejados totalmente de Dios. Pero como Pablo era el apóstol que había sido llamado a predicarle a los gentiles, predicarle a los pueblos que no eran parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel, fue a ese lugar en donde seguramente sabía Pablo que había una grande necesidad de conocer a Cristo Jesús. Había una grande necesidad de conocer el Evangelio y las buenas nuevas para las familias. Pues él predica a esta familia de Estéfanas y dice que son los primeros, son las primicias, dice. Las primicias quiere decir que son los primeros frutos. Estas personas eran los primeros frutos que Pablo había cosechado ahí en ese lugar. Y como eran los primeros frutos, seguramente eran muy valiosos. No dice mucho la Biblia acerca de Estéfanas, pero lo que podemos mirar es eso, que eran los primeros frutos valiosos. Y seguramente para Dios, los primeros frutos valiosos. Pues hay una parte en la Biblia refiriéndose a los cristianos que dice: vosotros sois mis primicias. Está hablando de que las personas que aman a Dios, las personas que obedecen y son fieles a Cristo, para Dios son muy especiales. Para Dios son de suma estima. Y entonces Estéfanas era de suma estima, no solamente para Pablo, sino para Dios. Eran muy especiales. Cualquiera de nosotros, usted, si rinde su vida a Dios, si se consagra a Dios, si deja su vida de pecado y se rinde a buscar a Dios, le digo una cosa: usted será de mucho valor, de mucho precio delante de los ojos de Dios. Y entonces ellos escuchan la palabra de Dios, escuchan las buenas nuevas de salvación. Cristo había muerto y había resucitado, y ellos no lo sabían y se enteran por medio de la predicación del apóstol Pablo. Se enteran de esa grande noticia, de esa grande nueva que traía Pablo para ellos, y les predica el Evangelio, y entonces ellos con mucho entusiasmo aceptaron la palabra de Dios. Con mucho gozo reciben esa palabra en su corazón y creen que Jesús realmente murió por ellos, creen que Jesús realmente dio su vida por ellos, no importando que no eran parte del pueblo de Israel, no importando que no eran judíos. Ellos entendían: Cristo murió por mí, dio su vida, y soy privilegiado porque ni siquiera soy parte del pueblo y soy llamado a esa oportunidad.
Y entonces ellos entienden esa verdad y se rinden delante de Dios. Pero ¿qué nos deja mirar? Dice que son las primicias, son los primeros frutos, son las primeras personas que rinden su vida a buscar a Dios. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que la familia de Estéfanas no dice nombres, no dice cómo se llamaba su esposa, no dice cómo se llamaban sus hijos, cuántos hijos tenía, cuántas criadas, cuántos criados, cuántos animales, cuánto ganado. No dice nada de eso. Simplemente dice que la familia de Estéfanas estaba dispuesta a servir a Dios y que se rindieron y que fueron prontos para escuchar la palabra de Dios. Esto nos habla de esa gran prontitud, de esa gran disponibilidad que tenían estas personas, de que se entregaron a Cristo sin reservas, no importando que fueran griegos. Se entregaron a Cristo no importando el temor al que dirán, no importando que hubo gente seguramente que los iba a criticar. ¿Cómo es posible que ahora te vas en pos de los dioses de los israelitas? O mira de aquel Jesús. Y entonces seguramente hubo burla, seguramente él sabía que se tenía que enfrentar a críticas, pero no le importó. Nos habla de que en medio de ese momento en que había una grande maldad en Grecia, en Acaya, él decide buscar a Dios de todo su corazón. Nos habla de una entrega sin tardanza. Nos habla de una persona que no pospone su entrega a Dios, que no pospone su entrega a Dios porque sabían que esas personas necesitaban un Salvador. ¿Cuánta gente hoy pospone su entrega a Dios? Y dice, no, es que ahorita estoy muy joven, mejor después entrego mi vida a Cristo. No, es que me acabo de casar, mejor después porque tengo que dedicarme a mis hijos, a mi familia. No, es que tengo grandes planes, mira, quiero terminar primero mi carrera, y van posponiendo. Y ya cuando son grandes, no, pues es que ahora tengo que dedicarme a los nietos. Y ya cuando son más grandes, no, pues es que ahora no tengo, porque mira, ya estoy grande, ya no puedo buscar a Dios. Y ponen infinidad de pretextos y van posponiendo. Y no tienen la disposición, no tienen esa prontitud para cuando escuchan el Evangelio, lo van dejando como si no tuviera importancia. Pero estas personas no hicieron esto. No quisieron correr el riesgo. Usted y yo no tenemos la vida comprada. Usted y yo no sabemos en qué momento podemos morir. De tal manera que qué importante es que usted y yo le demos prontitud a buscar a Dios. Le demos prontitud a buscar la salvación de nuestra alma. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y estas personas entendieron, hoy es el momento. No lo puedo dejar para mañana. No puedo correr el riesgo, si vivo o muero, no puedo correr el riesgo, yo voy a rendir mi vida a Cristo. Porque entendieron que Cristo no era un cuento, entendieron que Cristo no era una fantasía, entendieron y estaba fresco y les había llegado la noticia que Cristo había muerto por ellos. Pero no solo había muerto, sino de una manera gloriosa había resucitado y se había levantado de entre los muertos. Eso era algo glorioso para ellos. Eso no lo habían visto ninguno de sus filósofos, nadie de los griegos, de gente preparada, de la gente que podían seguir sus dioses. Nadie había hecho eso. Ellos entendieron, me voy a rendir a Cristo Jesús. No sé ¿qué tanto tiempo usted pueda tener para buscar a Dios? Pero yo le invito a que usted tome esta actitud que tuvo Estéfanas, esa prontitud. No sabe cómo hacerlo, está la palabra de Dios. No sabe cómo hacerlo, hay predicadores. No sabe cómo hacerlo, hay algún hermano cerca de su casa y le puede instruir, le puede enseñar cómo guiar su vida a Dios. Tal vez tenga un familiar que lo pueda guiar a cómo entregarle su vida a Dios. No estamos hablando de formar parte de una religión. No, estamos hablando de entregar su vida al Cordero, de entregar su vida al Salvador del mundo, que era lo que había hecho Estéfanas.
Qué cosa tan importante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguramente Estefanas fue el primero que oyó la palabra de Dios y dijo, yo voy a rendirme ante ese Salvador. Yo voy a rendirme ante ese Cristo que dio su vida por yo primero y después mi familia. Y lo hicieron juntos. Número 2, ¿qué otra cosa podemos aprender de Estefanas? Dice, vamos a regresar nuevamente al versículo. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esa palabra dedicado es muy especial porque esa palabra habla acerca en la versión King James, se utiliza una palabra especial en esa palabra dedicado. Dice, se han dedicado al servicio de los santos. ¿Sabe qué palabra utiliza en esa versión King James? Utiliza la palabra adictos. De tal manera que dice que se han hecho adictos al servicio de los santos. Usted sabe lo que es una adicción. Una adicción produce dependencia, desesperación por tener esa droga o esa cosa que su cuerpo necesita para caminar, una dependencia. Bueno, esa palabra está utilizando adicción. Está diciendo que ellos eran adictos a servir a los santos. Estaban consagrados. Era una necesidad de su vida, era una necesidad de su alma servir a los santos. Y cuando habla de los santos no se refiere a los muertos, se está refiriendo a los cristianos que estaban en esa época, gente que había decidido caminar con Dios, vivir en santidad, apartarse del pecado, apartarse de la idolatría y de esa situación en la que vivían, y entonces estaban dispuestos a amar a Dios. Esos eran los santos. Pero dice que Estefanas estaba habituados. Esto nos hace referencia al poder del testimonio de esta familia piadosa. Y estaban dispuestos a servir constantemente, a servir con una gran disposición, a servir a los santos, aprovechando todas las oportunidades para servir. Veían una necesidad física, la suplían. Veían una necesidad espiritual, la suplían. Tal vez oraban por alguna persona. Tal vez no me los imagino diciendo, es que yo no sé de qué predicarles. Ellos seguramente hablaron lo que habían vivido. Ellos seguramente hablaron del poder que habían experimentado en sus vidas de haber sido perdonados por el pecado. Y así lo transmitían. No estaban esperando a que fuera Pablo otra vez. Estaban ellos dispuestos a suplir la necesidad. Seguramente que no le llamaban a Pablo, oye Pablo, puedes ir a ver a tal persona. Oye Pablo, puedes ir a predicarle a tal persona. Ellos dice que servían en lo físico, en lo espiritual. Tal vez enseñaban lo poco que sabían de la palabra de Dios. Pero cualquier oportunidad que tenían para servir, la aprovechaban. No estaban buscando un liderazgo, una posición de liderazgo. No servían para ser vistos o para alimentar su ego. Ellos seguramente estaban sirviendo para servir, para suplir las necesidades de la gente, para suplir las necesidades espirituales. Ellos solamente tenían esa actitud de servicio. La actitud que tenía Cristo, la actitud que nos enseñó Cristo en Lucas capítulo 22. Vamos a leer ese pasaje. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mayor es el que sirve, es lo que les está diciendo el Señor Jesús.
Y ellos, seguramente Estéfanas entendió eso. Si Cristo me vino a servir, si Cristo me vino a servir aquí, a esta tierra, yo voy a servir a mi prójimo. ¿Qué actitud tenían ellos para servir? Una disposición para servir a su prójimo y para amar a la gente que estaba a su lado. El mayor es el que sirve. La familia de Estéfanas sabía exactamente que a eso habían venido. Y sabe, todo empieza en la familia y se extiende hacia la casa de Dios. De nada servirá que usted pueda estar sirviendo a otras personas sin servir a sus hijos. Hay un dicho popular: luz en su casa, luz en la calle y obscuridad en su casa. Estéfanas entendía, seguramente, yo y mi casa serviremos a Jehová. La importancia del ejemplo, la importancia del servir a sus hijos, y seguramente después se extendía hacia poder servir a los demás. Pablo no está haciendo referencia a que fueran unos grandes ministros, un llamado ministerial. No está haciendo referencia a que fuera un pastor, a que fuera un diácono o que tuviera un llamado en la iglesia. Simplemente está haciendo referencia a que eran gente que servía a Dios. Está haciendo referencia a esa actitud que nace en el corazón de Estéfanas y que empieza a ser cultivado solamente por el agradecimiento, solamente por lo que Cristo había hecho en él. Entonces, lo que podemos mirar es que Estéfanas era un modelo a imitar. Así como Josué son un modelo. Y si leemos nuevamente el pasaje, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No solamente está diciendo, poniéndolos como ejemplo, sino dice: mira, son personas dignas porque están trabajando, están haciendo la obra. Tal vez eran personas que se acababan de convertir, pero dice que ayudan y trabajan. Sujetáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Mientras ustedes no han estado, ellos han estado y me han servido. Ellos han estado para lo que yo necesito, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconoced pues a tales personas. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que Pablo los recomienda. Oiga, recomendó a una familia que tuvo la disposición: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos conceda que nuestras familias podamos ser adictos al servicio, podamos ser adictos a ver por la necesidad del otro, podamos ser adictos a ver la necesidad espiritual, la necesidad que pudiera tener el enfermo, la necesidad que pudiera tener el moribundo, la necesidad que pudiera tener el alcohólico, y podamos ver que es una obra de unas personas. Estas personas no eran ministros, eran personas que simplemente habían decidido consagrar su vida para Dios y Dios los usó. Usted está dispuesto, querido hermano, tú estás dispuesto a que Dios te hable, tú estás dispuesto a que tu familia pueda ser esa familia como Estéfanas. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo con tu familia, pero qué importante es que puedas decir, tu padre de familia: yo primero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es que puedas tú estar diciendo el día de hoy: yo y mi casa. Que puedas estar siendo ejemplo de consagración. Que todos, Dios nos está llamando hoy a todos a ser un ejemplo de consagración, a ser un ejemplo de instrucción hacia nuestros hijos, a ser un ejemplo de devoción, de santidad, de pureza delante de nuestros hijos, para poder decir entonces: yo y mi casa, yo voy primero. Y no va a ser falta de educación en decir yo y mi casa, no, porque yo voy primero, yo quiero buscar primero a Dios, yo quiero consagrarme, yo quiero dedicar mi vida a Dios.
y después como ejemplo, y después como consecuencia, entonces sí, mi familia me va a seguir por haber sido ejemplo de celo, por haber sido ejemplo de consagración. Los hijos van a desear servir porque ven a los padres con tanto amor. Le digo una cosa, tristemente, muchos hijos hoy no están porque no vieron a un padre siendo ejemplo. Muchos hijos hoy decidieron irse en pos de dioses falsos. Muchos hijos hoy decidieron apartarse de Dios porque los padres no fueron el ejemplo. Y entonces, muchos podrán decir hoy, yo serviré a Jehová, sin completar la frase, y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez desde muy niños traías a tus hijos, serviste, predicaste, hiciste muchas cosas, pero ahora tus hijos están lejos. Dios te da un llamado para que tú hoy lo busques, para que tú hoy vuelvas tu vida y digas, Señor, yo quiero, pero también mis hijos. También acuérdate de mis hijos, también acuérdate de mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuché una frase que decía, la familia de un hombre es la mejor revelación de quien realmente es él. La familia de un hombre es la mejor revelación de quien realmente es él. El Señor Jesús decía, la sabiduría del hombre es reflejada por sus hijos. En la Biblia hay frases como en Tito capítulo 1, versículo 6, donde habla de que los obispos puedan tener hijos creyentes. Hijos creyentes que amen a Dios con todo su ser. En Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que para poder ser obispos, siervos de Dios, deben de gobernar bien su casa. Porque es incongruente que puedas enseñar y guiar la casa de Dios y tus hijos en rebelión y tus hijos en insujeción, sin amar la palabra de Dios, dando malos ejemplos, siendo atraídos por el mundo, por la avaricia, por el pecado. Tal vez porque los padres no tienen en su corazón el decir, yo y mi casa, yo primero. Dios nos conceda la oportunidad de poderlo servir. Dios nos conceda la oportunidad de seguir esas palabras que el Señor, que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión, yo y mi casa, que tomó Josué, Dios quiere que hoy la tome usted, que la tome yo, que la tomemos cada uno de nosotros. La decisión que tomó Estéfanas para ir en contra de la corriente, para ir en contra de las costumbres, de la tradición en la que vivía siendo griego, de exponerse al qué dirán, exponerse a las burlas, exponerse a lo que pudiera decir la gente. Él fue en contra de todo eso y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el deseo de Dios. Hemos terminado el libro de Josué, pero que no termine como una instrucción, como una información más en su mente, sino que pueda terminar con una entrega, que pueda terminar con una consagración. Tal vez hay personas que no han entregado su vida a Dios. Dios quiere que hoy usted entregue su vida.
se disponga a amar a Dios con todo su ser, porque tiene una familia, tiene unos hijos para los cuales Dios tiene un propósito. Para usted mismo Dios tiene un propósito. A ti, querido hermano, que tienes la palabra de Dios, escuchando la palabra por mucho tiempo, lo mismo te digo. Dios te está llamando a ser una familia como esa familia de Estéfanas. No nos acostumbremos a que nuestros hijos se pierdan. No nos acostumbremos a que nuestros hijos crezcan y se aparten de Dios. No nos acostumbremos a que nuestros hijos crezcan y tomen su decisión y le den la espalda a Dios y tú puedas decir, yo sirvo a Jehová, sin completar la frase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos están así, sirviendo con el yo, pero la frase está incompleta. Y Dios quiere que se complete esa frase en tu propia vida. Dios quiere que se complete esa frase en todas las familias cristianas, dispuestas a amar a Dios, dispuestas a consagrarse a Dios, pero que vayan tus hijos detrás de ti, porque ellos es la próxima generación de los cristianos, porque ellos son la próxima generación, porque tú y yo en cualquier momento nos podemos ir. Pero ellos seguirán la estafeta, ellos seguirán tomando el pastorado, ellos seguirán siendo los profetas, ellos seguirán siendo los evangelistas, ellos seguirán siendo los maestros de escuela dominical, ellos seguirán tomando la estafeta que tú se las vas a poder pasar por tu ejemplo, que tú y yo se las vamos a poder pasar por nuestra consagración, por nuestra dedicación, por nuestro esfuerzo, por amar, porque vieron amar a Dios, porque vieron que amamos a Dios con todo nuestro ser. No es nuestro esfuerzo en sí mismo, es la gracia de Dios, lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos para poderlo transmitir y bendecir a otros. Querido hermano, medita en esta palabra. Querido amigo, meditemos en esta palabra y que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que tú afectes cada vida, cada corazón, y haya de la disposición a consagrarnos, a rendirnos, a someternos totalmente al Dios del cielo. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y concédenos que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Le damos gracias a Dios por su palabra. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado, que haya escuchado la palabra de Dios. Esperamos que le sea de mucha bendición, que pueda meditar en ella, que pueda reflexionar y que pueda entender lo que Dios le ha hablado a su corazón. Que Dios le bendiga mucho. Los esperamos la próxima semana. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Gracias.